realista. Al crecer, mis padres me dijeron que nunca entrara al sótano. Es interesante ahora que lo recuerdo. Yo era un niño obediente y nunca hice nada que mis padres me dijeran que no hiciera. Pero tampoco cuestioné. Nuestra casa era enorme. Mi padre trabajaba en finanzas, pero creció en el campo antes de ir a la universidad. Así es que en cuanto tuvimos la oportunidad, nos trasladamos a un lugar un poco aislado. Aunque esto hizo que viajara más de 1 hora a la ciudad. Me encantó. Sobre todo cuando era más joven porque teníamos muchos animales en nuestra propiedad. Algunos salvajes y otros de hecho propiedad de mis padres. Mi mamá se quedaba en casa y cuidaba de las gallinas y los gansos mientras yo observaba y jugaba con ellos. Mi mamá siempre me decía que no me acercara demasiado a los animales porque los vendíamos de vez en cuando y no quería que mis sentimientos resultaran heridos. Hice lo mejor que pude para seguir sus instrucciones, pero tengo que admitir que definitivamente había algunos animales que extrañaba cuando los vendían. Pasé muchas tardes después del largo viaje en autobús a casa desde la escuela, sentado atrás con los animales, mirando cómo el sol caía sobre los amplios campos abiertos. Era más pacífico de lo que las palabras podían describir. Pero de cualquier parte en las hectáreas y acres de la propiedad, el único lugar al que no se me permitía entrar era al sótano. Una vez traté de caminar con mi mamá, cuando bajó a lavar la ropa. Le ofrecí sujetarle la canasta de ropa sucia mientras bajaba las escaleras, pensando que definitivamente apreciaría la ayuda, pero yo estaba terriblemente equivocado. Tan pronto como mi pie golpeó el escalón superior detrás de ella y antes de que pudiera gritar mi oferta para ayudarla, ella se dio la vuelta y me empujó hacia atrás usando la cesta de ropa sucia. No un fuerte empujón, pero suficiente para obligarme a pasar por la puerta y entrar a la cocina. ¿Qué te he dicho?, me dijo ella. ¿Qué he dicho acerca de venir aquí? Me disculpé y agaché la cabeza, sintiéndome como un niño malo. Podía sentirlo y me dio una palmadita en la cabeza. Está bien, dijo. No vuelvas a hacer eso. Tienes que quedarte aquí arriba. ¿Por qué no vas a ver si alguna de las gallinas ha puesto huevos? Olvidé salir esta mañana y me encantaría la ayuda. Sonreí y accedí a hacerlo, saliendo por la puerta trasera de la cocina hacia el gallinero, mi mamá cerrando la puerta del sótano detrás de ella antes de salir. El clima era terrible desde hacía varios inviernos. Nos golpeó la nieve y, desafortunadamente, muchos de los animales murieron en la granja. No me malinterpreten, estábamos bien y todo. Otra vez, la agricultura era más un pasatiempo que una forma de ganarse la vida o sobrevivir. Pero estaba bastante molesto porque los animales ya no estaban allí. Por alguna razón mis padres se ponían nerviosos y parecían estar cada vez más fuera de lugar, mientras más tiempo nos veíamos forzados a estar en la casa. Teníamos mucha comida y nuestras fuerzas no se habían agotado. Así que no podía imaginarme qué era lo que les asustaba, además de estar atascados y no poder salir por la nieve. Hubo un golpe en la puerta 1 o 2 semanas después de la tormenta de nieve y recuerdo lo extraño que era que tuviéramos un visitante. Nunca tuvimos visitas. Estábamos muy apartados de otras casas y la gente no se pasaba ni nada, especialmente sin avisarnos primero. Mi padre contestó a la puerta y había un hombre joven, sin color y cubierto de blanco y espesa nieve. Agradeció amablemente a mi padre por abrir la puerta y le explicó su situación. Su coche se había averiado a unas 6 o 7 millas de la carretera y no sabía a dónde ir. No tenía un teléfono celular y viajaba a través del país. Así es que no tenía con quién ponerse en contacto de todas formas.
Mi padre lo invitó a entrar y de repente una sensación nerviosa sobre mis padres comenzó a flotar. Parecía venir más ahora que este desconocido estaba en la casa y era una situación tan peculiar que tenía que sentarme y mirar. Escuché a este hombre decirnos que no tenía ninguna familia viviendo, excepto una hermana con la que no había hablado en años y que iba camino a Boston para empezar de nuevo. Dijo que su madre había fallecido pocos meses antes y sacó un pequeño medallón de oro en una cadena. Nos dijo que le había pertenecido a su madre y que era lo único que le quedaba de ella. Sonreí y le asentí con la cabeza, sin decir ni una palabra. Después de hablar unos minutos, mis padres se dieron cuenta de que la nieve que cubría su ropa se estaba derritiendo y que todo lo que llevaba puesto estaba empapado. Mi madre miró a mi padre y le dijo al hombre: ¿te gustaría cambiarte? Tú y mi marido parecen del mismo tamaño. ¿Podrías prestarle algo de ropa por ahora, amor? Mi padre asintió con la cabeza. El desconocido se levantó y agitó la mano de mis padres, dándole las gracias una y otra vez, mientras mi mamá lo llevaba hacia la cocina. Nuestra lavandería está por aquí. Estoy segura de que podemos encontrarte algo. Abrió la puerta del sótano y señaló al hombre hacia ella. Sin dudarlo, empezó a bajar las escaleras de madera. Mi padre vino y me dijo que subiera a prepararme para la cena. Dije que estaba bien y subí por la gran escalera sin ni siquiera pensarlo 2 veces. Cuando bajé, mis padres ponían la mesa. Pregunté si el desconocido se uniría a nosotros, pero sin siquiera mirarme, dijeron que se había ido. No supe qué pensar de aquello, porque el tipo estaba casi congelado hasta morir cuando llegó a casa y el pueblo más cercano no estaba muy cerca. No había forma de que pudiera volver, menos si iba a pie y su carro se había averiado. Mis padres me dijeron que me sentara y la cena siguió como si nada. Pero finalmente me dio curiosidad. Este hombre no pudo haber desaparecido así como así. Tenía que saber qué estaba pasando en aquel sótano. Ahí había un secreto y tenía que averiguarlo. Era joven, pero no estúpido. Sabía que ahí había algo. Esa noche, después de que mis padres se habían ido a la cama, cogí la linterna de mi cajón y bajé las escaleras hacia la cocina. Los pisos crujieron, así es que tuve que tomarme mi tiempo, asegurándome de no despertar a mis padres en el proceso. Cuando finalmente toqué el azulejo de la cocina, una pequeña ola de alivio se apoderó de mí y tomé un descanso para estabilizar mi respiración. Finalmente alcancé la perilla de la puerta del sótano. Miré a mi alrededor y abrí la puerta lentamente. Coloqué mi pie en el escalón, que parecía mucho más viejo que las escaleras que daban a mi cuarto. El aire, al bajar la cabeza, olía dulce, pero un dulce asqueroso. No era fácil aguantar aquel olor, pero bajé al piso de cemento y escuché lo mejor que pude. Allí abajo solo había silencio, nada. Alumbré la luz para ver una lavadora y una secadora, tal como me había imaginado, y algunas cajas de lo que recordaba que eran ropas viejas y cosas y así, pero nada fuera de lo común. Estaba girando para volver a subir las escaleras, ahora sintiéndome un tonto y realmente amargado conmigo mismo por no haber escuchado a mis padres, cuando de pronto algo brillante llamó mi atención.
Encendí la linterna y caminé hacia donde estaba el brillo. Era el relicario de oro que el desconocido nos había mostrado de su madre. Levanté el medallón y me apoyé en la pared para examinarlo más a fondo cuando la pared comenzó a moverse con mi peso cambiante. Salté hacia atrás, me asusté e iluminé con mi linterna en la pared, dándome cuenta de que era, de hecho, una pared falsa. Siendo el niño curioso que era, y aún agarrando el medallón, saqué una parte de madera de la pared del camino, revelando un agujero poco profundo. Lo que vi fue algo que cambió mi vida para siempre. Dentro del agujero había una criatura. Esta cosa parecía humana, como un niño, pero diferente. Sus miembros eran mucho más largos que los de una persona normal, salvajemente desproporcionados de su cuerpo. Al final de cada brazo había unos dedos huesudos con garras afiladas que la criatura pasaba una y otra vez por su cara. Sus ojos eran negros sin pupilas. Era una bestia sin pelo y sus orejas estaban simplemente rasgadas en el lado de su cabeza. La boca se extendía a través de su cara con una gran sonrisa de dientes afilados. No llevaba ropa aparte de un pequeño paño que cubría la parte inferior del abdomen. Alrededor de su cuello había una gruesa cadena atada a la pared de hormigón. Me miraba fijamente, manchando lo que parecía sangre en su arrugada cara, sonriendo. Mi pie golpeó algo y miré brevemente hacia abajo, intentando no apartar los ojos de la bestia o criatura o lo que fuera aquello. Había una mano. Demasiado asustado para gritar, me di la vuelta y comencé a correr hacia las escaleras. Solo di 3 o 4 pasos antes de chocar con mis padres, que se paraban sobre mí con los brazos cruzados, sacudiendo la cabeza. Mi papá puso su brazo alrededor de mi hombro y me llevó a la sala de estar mientras mi madre cubría el agujero. Las gallinas y los animales que extrañaba nunca fueron vendidos. Mi padre nunca creció en una granja, tampoco había vivido aislado, sino que tuvieron que hacerlo. No teníamos vecinos por una razón. Todo fue planeado de esta manera. Nuestra vida entera, hasta ese punto, incluso ahora, años después, todo ha girado alrededor de mi hermano mayor en aquel sótano. Yo soy el documentalista y esto fue El Sótano. Saludos especiales para el niño genio en Perú, Julián Castelblanco, Alberto Iglesias, Osvaldo Tania Infantes Guerrero, Rey Piccolo, Carol Quintana, Alfredo Payán, Jalel García, Mordecai, Enrique García, Austin García, Juan Manuel Alau Akbar, Sefirot Flestat Calicio, JV Rentería, Diner Kenil Cotrina Merino, Luis Correa, Aldo Ernesto Noble Sánchez Ernesto, Daniel Betancourt, Ciro Terrón, Kilxos, José Fernando Morales Pérez, Gaby Márquez, Juliana Cunha, Charles Javier, Gabriela Liz, Mar Soler, Darwin Jaramillo Camacho, Shark Barbón, Suale Franco, Gonzalo Hernández, Fabiola Ivette Figueroa Solano, Don Cano Connor, Lucy A.P., Gonzalo Hernández, Iker Churitzi Lizar, Nayeli Contreras, Don Cano Connor. Gracias y hasta la próxima.